Bienvenidos todos una vez más a este espacio de ISMUS, las conferencias de los martes. En el día de hoy, con la disculpa del viento, un elemento, por decirlo de alguna manera, que en arquitectura solamente lo tenemos en cuenta para temas de ventilación o cuando se vuelve muy fuerte, un poco como en el tipo de huracán, difícilmente lo tenemos en cuenta como un material estructural para crear espacios. En el día de hoy, entonces, con el tema del pabellón del viento, nos va a acompañar el arquitecto Crovari, arquitecto de ISMUS, quien nos ha acompañado en múltiples ocasiones, yo diría que en casi todos los escenarios que tiene la escuela, en el taller internacional, como profesor de proyectos, en seminarios y demás, orador y conferencista en los seminarios de diseño. Bueno, bienvenido Guillermo. Vamos a ver entonces una propuesta que nos explicará de qué se trata y esperamos que sea una oportunidad también para pensar en arquitectura. Al final, nos gustaría que se unan con preguntas o con reflexiones que sientan que les deja un poco esta presentación que va a hacer el arquitecto Crovari. Bienvenido, Guillermo, entonces. Estaba sin micrófono. Que muchas gracias, Erika, y un saludo fraterno y muy cariñoso a los estudiantes de ISMUS. La verdad que, como tú muy bien dices, ya son muchos años acompañándonos en esta empresa y cómo se llama, y como conversamos anteriormente, me ha tocado estar en todas las facetas que tiene esta maravillosa escuela y creo que más aún en este minuto que estamos viviendo, ¿no es cierto?, donde estamos conectados a partir de la tecnología y tratando de sobrellevar un minuto muy importante, pero muy fuerte de la humanidad. Entonces, quiero presentarles una iniciativa que está en proceso, que está en trabajo, en la cual estamos reflexionando en torno a ella, que es la construcción de una idea, un pabellón del viento, para celebrar los 170 años de la Facultad de Arquitectura, de la cual yo soy parte, soy académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Son 170 años, ya en 1849 se hizo la primera cátedra de arquitectura en mi país, y voy a compartir una pantalla para seguir ilustrándolos. Esta es mi escuela, esta es mi facultad, esta es la facultad donde yo estudié, donde estudiaron muchos arquitectos antes que yo y donde están estudiando jóvenes igual que ustedes. Mi facultad es un conjunto de edificios muy antiguos, patrimoniales, son todos inmuebles de conservación histórica de Chile, que han tenido cualquier cantidad de usos. Son los mismos edificios. Fueron hace 100 años, tanto más estas dos fotografías de distancia, tiene 100 años, lo increíble es cómo ha ido creciendo una palma ahí, que es el único elemento que varía. En donde mi facultad antes fue un regimiento militar de caballería, fue un mercado de abastos de la ciudad de Santiago, fue un colegio primario, y hoy día es la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Nosotros somos la principal escuela de arquitectura del país, tenemos alrededor de 5.000 estudiantes dentro de nuestras instalaciones, y estamos en un minuto de celebración dentro de un contexto nacional y un contexto internacional muy complicado. Dentro del contexto nacional político en Chile hay un levantamiento social con una cantidad de requerimientos que nuestra sociedad, la chilena, tiene que saber resolver, y que hace un año a la fecha estamos dentro de ese proceso. Y también estamos con la cuarentena, la pandemia, que es un elemento universal que estamos todos, absolutamente todos compartiendo, ¿no es cierto? Y estamos todos viviéndolo. Por lo cual nos hicimos la pregunta, ¿no es cierto?, ¿cómo podíamos celebrar nuestro aniversario en función de un elemento que puede parecer tan pétreo,
y llegamos a la conclusión de que teníamos que generar una imagen, una idea de el constante cambio que hoy día nuestra sociedad tiene. Es absolutamente importante entender, ¿no es cierto?, que lo que hoy día estamos viendo mañana no va a ser lo mismo, a pesar de que puede ser la misma instalación. Hay una frase de un filósofo griego que dice que nadie se baña en el río dos veces, porque todo cambia en el río y en el que se baña. O sea, a pesar de que estamos viendo las mismas variables, estamos viendo los mismos elementos físicos, no es exactamente lo mismo. Entonces, nuestra idea, frente a la cual fuimos formulando, ¿no es cierto?, como institución, este pabellón, fue que el viento podía ser un muy buen aliado, ¿no es cierto?, que es un elemento que ocupa volumen, un elemento que levanta, un elemento que tiene ruido, un elemento que es absolutamente irregular, y podía ser nuestro aliado en la construcción, ¿no es cierto?, de esta especie de idea maestra, sin que por ello significara el compromiso con una imagen concreta, pétrea, ¿no es cierto?, que fuera muy poco flexible en su desarrollo. Entonces partió una primera imagen en donde el arquitecto a cargo de esta situación, que es sensible, desgraciadamente no puede estar presente, pero es un arquitecto joven, muy talentoso de nuestra facultad, que está empeñado en la exploración de los materiales y en la exploración de las sensaciones en el mundo de la arquitectura y el diseño, empezó a formular un ideario en donde cómo él podía, ¿no es cierto?, construir esta imagen de cambio a través de un constructo que nos permitiera armar un espacio, que permitiera, ¿no es cierto?, a los usuarios de este elemento tener la mayor cantidad de variables para encontrarse, para reflexionar, para escuchar música, para tener actos, ¿no es cierto?, que serían parte de estos 170 años que finalmente no nos permitió encontrarnos como masa de la facultad, pero sí nos permitió construir un lugar que está dando mucho que pensar desde el punto de vista del momento actual. Entonces, les muestro esta maqueta porque primero me parece muy interesante en un proceso de diseño cómo con materiales tan simples como unos alfileres, unos muñecos que pueden ser cualquier cosa, pueden ser hechos de madera, de plástico, más una cuerda, uno puede empezar a establecer ya un manifiesto de valores de lo que debe o podría ser, ¿no es cierto?, el derrotero por donde va esta obra de arquitectura. Aquí hablamos de un contenido, hay un aire, ¿no es cierto?, hay un total donde está esta gente, permite una contemplación, pero siempre se van a dar cuenta que todas las imágenes que les voy a ir mostrando, siempre no logramos captar el movimiento, que era uno de los elementos que finalmente nos enamoró en el minuto, ¿no es cierto?, de producir este pabellón. Entonces, este arquitecto pasa una segunda etapa y empieza a hacer un estudio a través de elementos digitales y con la formulación ya de ciertos elementos arquitectónicos que le interesaba manejar desde el punto de vista de la teoría, porque en la práctica después hubo un cambio interesante en lo que están viendo ustedes, en donde habían unas columnas que eran unas torres que iban a sostener un sistema de ventiladores, el cual iba a empujar esta cubierta móvil, esta cubierta que iba a estar en permanente baile, ¿no es cierto?, sobre el tema del pabellón. Y empezamos a entender qué iba a significar este espacio, que son alrededor de 500 metros cuadrados, es un pabellón de 25 por 20 metros de longitud, donde esta lona, que es un material ultra liviano, un material plástico que permite un funcionamiento también y un efecto nocturno que nosotros estábamos buscando, porque esto tenía que funcionar 24/7, tanto en el día como en actividades, ¿no es cierto?, de encuentro nocturno en nuestra facultad, cómo este elemento iba a dialogar entre la columna, que es un elemento estático que iba a empujar este aire hacia adelante, hacia arriba, y la misma lona. Entonces, los modelos matemáticos, los modelos digitales, nos fueron dando este tipo de ingeniería, este tipo de conducta de este material, por lo cual, ya teniendo medianamente claro qué era lo que significaba, empezamos ¿no es cierto?, se empezó a idear qué era lo que suponía a nivel del detalle la construcción de este elemento. El ventilador,
el fuste, ¿no es cierto?, la columna, cuántos son los elementos, ¿no es cierto?, que vamos a necesitar, porque a pesar de ser una idea, a pesar de ser una maqueta que nace, ¿no es cierto?, de un papel arrugado, una servilleta en un local, se va constituyendo como una obra. Y las obras, ¿no es cierto?, tienen que ser diseñadas, y en el caso nuestro, ¿no es cierto?, en el campo del diseño, nosotros tenemos que tener muy claro para saber dirigir esta orquesta que finalmente, ¿no es cierto?, va a construir nuestras obras, qué es lo que le pedimos al material. Entonces hay un despiece de los elementos constituyentes, los cuales, desde el punto de vista de ciertos programas que iban a impulsar mayor o menor energía a los ventiladores a través de ciertos chips, ciertos elementos de ciertos circuitos virtuosos, iban a provocar también una volumetría, una espacialidad cambiante, por lo cual se iba a cumplir este requisito, lo que decía el arquitecto Arancibia y lo que decíamos nosotros, que la FAU es un organismo, una facultad, un organismo en permanente cambio, flexible, y especialmente en el minuto que estamos viviendo hoy. Y cuando hablo de hoy es hoy día, o sea, hoy día al lado de este pabellón sí están pasando cosas. Entonces, aquí se pensó en la esquina, ¿no es cierto?, los refuerzos que tenía esta super lona, que a pesar de ser muy liviano, tiene elementos de fragilidad, necesitamos ciertas tensiones, necesitamos agarrarlas a puntos concretos, ¿no es cierto?, de nuestra instalación. Y aparece un conjunto. Entonces, en este conjunto aparece dibujado el circuito donde están conectados y programados los ventiladores a nivel basal. Aparecen ciertos elementos de hormigón prefabricado, que son un mobiliario urbano que conseguimos como donación a la facultad con empresas que se dedican al mobiliario urbano de plazas, de parques, que trabajan con muebles de hormigón visto. Estaban los ventiladores. Dejamos, en función de ciertas pruebas que se hicieron, dejamos de ocupar el concepto de la columna porque la fuerza que proyectaba cada uno de estos ventiladores en conjunto, que son 20, o incluso individual, versus el peso de la lona, no hacía necesario la columna. Por lo cual, finalmente, la columna pasa a ser un elemento invisible. Es una suerte de gran vector de aire que sale proyectado en vertical, de acuerdo a la dirección también del ventilador, y que sostiene en los minutos de funcionamiento esta estructura. Entonces, lo primero que se hace es dibujar este elemento en nuestra explanada, una explanada de piedra que tenemos, que el lugar donde ustedes veían al inicio, donde estaban esos soldados de caballería o esos estudiantes sentados, en ese mismo lugar donde se produce el encuentro de nuestra facultad, se proyectaron estos elementos y de alguna manera nos recordaba mucho cómo los antiguos trazaban y dibujaban en el suelo a escala 1:1 sus proyectos como construcción. Entonces, es muy cuando se pasa de esta idea abstracta, se lleva al computador, se lleva al campo de la ingeniería, donde se produce, ¿no es cierto?, esta suerte de sangre electrónica que tiene este organismo, pero luego esto se tiene que proyectar a la vida real. Y con la consiguiente expectativa de si esto va a funcionar o no, porque es una apuesta, ¿no es cierto?, todo lo que está apareciendo en el computador versus lo que va a aparecer en la realidad, donde tenemos el viento proyectado por los ventiladores, pero también tenemos el viento real, tenemos la naturaleza, que también juega, ¿no es cierto?, un rol importante. Iba a ser empujada esta lona, se iba a ir, ¿no es cierto?, iba a producir los espacios que nosotros estábamos pensando, y de alguna manera se fue respondiendo, ¿no es cierto?, haciendo ciertas exploraciones, inflándola, levantándola, en la máxima capacidad que tenían los ascensores, los ventiladores, y esto era una situación muy increíble, porque esta lona podía seguir subiendo varios metros, 20 metros, 25 metros hacia arriba, por lo cual convocaba ya a la construcción de un espacio mayor. Y luego hay un juego precioso en donde estos ventiladores, a medida que se va empujando y se le van metiendo estas melodías, en el fondo son ciertas melodías electrónicas, donde va empujando más o menos aire, se va produciendo una suerte de cambio, en donde ya no es el viento, aparece el agua, aparece la nieve,
aparece un cordón montañoso, empiezan a aparecer situaciones que uno empieza a interpretar de acuerdo a la manera como se ve. Y es muy interesante, a mí me tocó verlo y en las fotografías que vienen se van a dar cuenta, es muy interesante porque esto fue formulado para que hubiera mucha gente, para que estuviera debajo, para que les cayera en las cabezas, para que esto se inflara, y hoy día no hay nadie. Esto fue, es casi como un apocalipsis zombie por el tema de la pandemia, y está todo el mundo en cuarentena, nadie puede circular, de acuerdo a ciertos momentos. Entonces, el pabellón ya está vacío y está funcionando como una suerte de animal, ¿no es cierto? Una especie de organismo que está flotando sobre nuestra facultad. Incluso en función de los elementos que hemos ido descubriendo, esto es casi como un espíritu, es una suerte de, ¿no es cierto?, de aire construido que empieza a coger este total. Aquí en la imagen se dan cuenta un comportamiento en donde lográbamos casi una horizontal con los ventiladores puestos en una velocidad, en una potencia, versus los muebles que estaban abajo, y después esto empieza a alcanzar alturas mayores y se empieza a jugar, ¿no es cierto?, con este elemento, ¿no es cierto?, central, donde pensábamos que podíamos albergar 1.000 personas, 1.500 personas debajo de esto viendo un concierto, o cuando empieza a alcanzar una escala menor, ¿no es cierto?, que empieza a tocar y acariciar a lo que son los usuarios de este elemento. Entonces, lo trasladamos ahora a la noche. Y cómo esto, iluminado, ¿no es cierto?, y con el brillo que tiene esta tela, con el elemento plástico, esto empieza también a producir una suerte de sensación en donde, aquí está el autor del proyecto, esto era increíble porque él caminaba debajo de esto, él se sabe muy bien la programación de los ventiladores, pero era como si fuera una mascota gigante. Entonces él iba caminando y esta cosa se inflaba, se desinflaba, lo acompañaba, ¿no es cierto?, en torno al recorrido que hacía abajo. Entonces uno se pregunta, en estos tiempos, esa es la pregunta que yo les quiero hacer, y en el fondo es la experiencia que estábamos compartiendo, ¿no es cierto?, a tantos kilómetros de distancia. ¿Cómo en estos tiempos inciertos, ¿no es cierto?, nosotros, con nuestro diseño, con nuestra iniciativa, somos capaces de recomponer el espíritu de nuestra sociedad? Yo creo que la arquitectura, en mi caso yo soy arquitecto, pero también el diseño, ¿no es cierto?, el diseño industrial, la factura, tienen una tremenda responsabilidad en el mundo que estamos viviendo ahora y lo que viene hacia adelante. ¿Cómo somos capaces de reconectar, ¿no es cierto?, a la gente, al habitante común, a través, ¿no es cierto?, de diferentes obras, diferentes escenarios, en relación, en este caso fue el viento, que nos reconecta, en el caso nuestro, en la Facultad de Arquitectura, con nuestro espíritu fundacional, con lo que fuimos y con este cambio, ¿no es cierto?, que nos está proyectando hacia otros lugares que tal vez ni siquiera todavía los entendemos. Entonces, suceden este tipo de cosas. Me perdonarán si de repente me emociono en este asunto, porque esto vincula también un sentimiento a la hora, ¿no es cierto?, de construir esta iniciativa, la cual ha sido muy difícil también en relación a este escenario social que vivimos y está tan cercano, a metros de distancia de nuestra facultad. Nuestra facultad está en pleno centro de la ciudad de Santiago, por lo cual es testigo preferencial en primera línea de lo que está sucediendo en mi país. Y termino esta parte, antes de mostrarle un video, termino esta parte que nos llamó mucho la atención. La imagen de la izquierda es un fotomontaje de lo que queríamos hacer. Esto era lo que queríamos, ¿no es cierto? Queríamos construir, queríamos tener esta nave, ¿no es cierto?, sobre esta gente muy quieta abajo, viendo, ¿no es cierto?, en un concierto de música clásica, escuchando. Y hoy día no, hoy día la realidad es que está este lugar y no hay nadie, están solamente los ventiladores, está el ruido del viento, ¿no es cierto?, que también tiene una poética, sin ningún lugar a duda, sin ningún lugar a duda se formula una tensión cuando llega un usuario, ¿no es cierto?, y habita este tipo de elementos, pero es también una deuda pendiente de hacia dónde va, hacia dónde va este elemento. Bien, entonces voy a salir de la pantalla completa y voy a compartir un video con ustedes para
para concluir este elemento. Y después, a ver si quieren conversar y si quieren compartir sus impresiones. Bueno, eso es lo que les puedo compartir en función de esta experiencia que estamos llevando a cabo, que estamos aprendiendo, que todavía queda la deuda pendiente cuando llegue la gente, cuando nos podamos reencontrar, que es una situación que todos añoramos, pero por lo pronto el pabellón nos está esperando, por lo menos para los que está formulado. Así que muchas gracias y muy agradecido poder compartir con ustedes este pabellón. Muchas gracias, arquitecto Crovari. Tenemos algunas preguntas. Acá dice, ¿cuánto tiempo tomó desde el diseño, la concepción, hasta la construcción de este proyecto? A ver, el diseño fue bastante rápido. El diseño yo creo que no ha demorado más de un mes desde el punto de vista de formular, entender el asunto, llevarlos al computador. La factura también, eso está directamente ligado a presupuesto, porque hay que juntar, no es barata esa tela, para nada, una tela que se trajo de fuera. Y creo que lo que más demoró, pero lo más entretenido, sin ningún tipo de duda, fue la experimentación con el material. O sea, se conectó, se infló, se fue mensurando y se fue experimentando con cada uno de los ventiladores hasta ir creando diferentes notas de viento que iban después compuestas, iban a crear, ¿no es cierto?, el movimiento y el volumen final. Eso tiene que haber demorado un par de meses, por lo menos.
Entonces, si sumamos estos 4 meses, 5 meses, no creo que más que eso, desde el punto de vista del total, de lo que tenemos hoy día. Tú hablabas, Guillermo, en algún momento que los ventiladores se programaban. ¿Han hecho ensayos? O sea, ¿cuál ha sido el criterio o qué se busca con la programación de los ventiladores? A ver, los ventiladores se programaron para tener diferentes tipos de eventos. Por ejemplo, cuando se pensaba un evento masivo de sobre las 1000 personas, hay un cubo, un volumen de aire, ¿no es cierto?, que implica una mayor inyección, ¿no es cierto?, de cada uno de estos ventiladores, por lo cual hay una mayor demanda de energía. Pero hay otros puntos donde el pabellón podía alcanzar 2 espacios diferentes y donde se podían hacer 2 actividades, ¿no es cierto?, compartimentadas, pensando en el ordenamiento de los muebles de hormigón que teníamos en el suelo, por lo cual podía crear 2 volúmenes menores, más pequeños, o crear una perfecta horizontal, donde podría haber una escala 1:1 o una escala un poco mayor. Eso teníamos, no sé, hay infinitas formas de programar, ¿no es cierto?, lo que sucede. Yo creo que se ha considerado unas 10, más o menos, desde el punto de vista de diferentes actos que iban a haber. Okay. Conversatorios, exposiciones, recitales. Sí, uno pudiera estar hablando un poco como desde el concepto de la arquitectura efímera, de un espacio que genera experiencias diferentes. O sea, el tema de que le caiga a uno la tela encima puede producir angustia, digo yo, pues porque siente uno que se le cayó el techo encima, pues por decirlo. ¿Han comprobado un poco como las emociones o las experiencias de las personas cuando uno siente que la tela baja? Pues a mí se me cayó encima. En un minuto, yo estaba abajo tomando una fotografía y cayó la tela completa y uno se ve, claro, como un fantasma, ¿sí? una cosa rara. Y al segundo, esta cosa se infla y sale 10 metros para arriba. Entonces, una cosa muy... Por eso digo, es un tema sensorial que, como no está escrito, no existe, porque no existe en la web este tipo de situaciones, se va creando. Uno va haciendo también una suerte de un diario de situaciones que pasan. ¿Ah? Cuando cae y uno ve todo borroso, es una cosa así oprobiosa. Cuando sale disparado hacia afuera, es al revés, es glorioso, porque se infla, ¿no es cierto? Como si uno estuviera dentro de un paracaídas, una cosa muy, muy bonita. Bueno, y lluvia, han hecho experimentos un poco, pues la lluvia le agrega peso a la tela. Lluvia, huimos. Cuando hay lluvia, que llueve poco por acá, si fuera a la panameña, huimos 10 veces, porque no es una tela que esté preparada para eso. Es una tela que funciona en ciertas condiciones, es arquitectura efímera, ¿no es cierto? Y que se diseñó, se formuló para resolver un tema, que es celebrar un día, ¿no es cierto?, que cumplimos 170 años. Ese fue nuestro propósito. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles serían las propiedades técnicas de la tela en cuanto a la penetración de los rayos UV o la lluvia? Y me confirma el nombre preciso de ese material. Es una suerte el material, no lo mentiría si te digo cuál es, porque es un material, y creo que estaba dentro del PPT, se lo voy a dejar de todas maneras. Es una tela que se importó de Japón, es una tela bien específica. Propiedades térmicas no creo que tenga, sinceramente, porque yo creo que es la búsqueda del espacio y la búsqueda de jugar con el espacio. Con respecto al agua ya le respondí, no es una situación que está hecha para habitar, sino que está hecha, ¿no es cierto?, para celebrar un momento específico. Y con respecto a rayo UV, no lo sé, sinceramente. Okay. Tal vez Domingo, si hubiera podido venir, lo respondería mejor. Bueno, luego podemos compartir con los estudiantes cuando le consulte al arquitecto Domingo. Podemos claro, compartir por supuesto. Tengo otra pregunta acá que cuestionan. ¿El proyecto toma en cuenta el cuidado del planeta? Sí, yo creo que sí. Toma porque está formulado de que la energía que maneja esto tiene que ser, en un inicio estaba formulado con paneles solares fotovoltaicos. La idea era no ocupar la red eléctrica común y fuera de la lona, esta tela que es como una seda, no creo que haya otro elemento que provoque huella, sinceramente.
Listo. Sí, a nivel de la facultad, un poco la experiencia de ver un objeto tan relativamente salido, digamos, del contexto tradicional, del tema estructural, de la arquitectura y demás, ¿qué sientes que viven los estudiantes que se enfrentan como a la experiencia? Mira, por el lado de los estudiantes, yo creo que estaban muy divertidos con esta experiencia. Por el lado de los académicos, yo creo que miraban más de lejos este asunto. Porque claro, hay muchos que dijeron, esto no es arquitectura, desde un podio. Y probablemente no sea, pero toda la fórmula, el trabajo que se hace es de un proyecto de arquitectura y es probablemente una experimentación en relación a elementos, como tú muy bien decías, que son no tienen materialidad, el viento, que generan volumen, generan fuerza, pero no existen dentro en un Home Depot, no sé, no hay. Sí. Uno no compra viento, pero produce una suerte de elemento que es inédito. Entonces, por eso es interesante, cuando esto se infla total y se construye esta nave, esta suerte de catedral, ¿no es cierto? Y que al segundo siguiente es una suerte de horizontal a 3 metros de altura, que a uno lo aplasta, me parece que es interesante como ejercicio de arquitectura, porque los arquitectos, al trabajar con elementos que son tan sólidos, tan, ¿no es cierto?, tangible, finalmente no podemos, ¿no es cierto?, llegar a tener un laboratorio. Esto es casi como un laboratorio, sinceramente yo lo vi así por lo menos, y por eso me gusta que sea una expresión de una escuela de arquitectura. Claro. No, pienso yo que lo valioso que tiene es un poco como esa invitación que hablábamos ahora antes de comenzar a toda la comunidad académica, que creo que pues la pandemia o el momento de encerramiento al que hemos estado sometidos, es como apagar motores y volverlos a encender, es una oportunidad también para repensar como escenarios que si bien en algún momento parecieran utópicos, pues cuando tú hablabas del pabellón del viento y uno decía, pues bueno, el pabellón del viento, sí, puede ser un espacio que tenga una ventana de un lado adelante y otro atrás y el viento pasa por la mitad y finalmente es el pabellón del viento, pero nunca concebido desde la manera del viento como un factor estructural. Entonces pienso que tiene un valor la iniciativa importante, al que vale la pena, digamos, tomarlo como punto para buscar otras soluciones en este Mira, momento. y te quiero agregar el siguiente comentario, que no tiene nada que ver con lo técnico, pero que tiene que ver también, yo insisto, con el estado de ánimo. Yo creo que en estos momentos inciertos, estos momentos donde el viento arrecia, ¿no es cierto? Y los barcos van de lado a lado, yo creo que la arquitectura tiene esa magia y por eso nos impusimos esta obligación de hacerlo igual, aunque no existiera nadie que lo viera, no importa, está el hecho, ¿no es cierto? Está este bicho flotando hoy día esperando, ¿no? Que en el fondo es decir, se puede hacer. A pesar de todo lo que podría ser el viento en contra, nosotros transformamos el viento a favor, ¿no es cierto? Y un elemento que lo hicimos, y el rector de nuestra universidad y muchas autoridades cuando se dio el inicio de la celebración de los 170 años, vieron este video que ustedes están viendo, y la verdad que llenó el espíritu en ese minuto, porque cuando estamos en minutos malos hay que mostrar luces, y la arquitectura muestra luces. Sí, eso Excelente. está bueno. Tenemos una última pregunta. Una estudiante que está muy comprometida con el tema de escenografías teatrales pregunta, ¿este proyecto de arquitectura efímera podría ser considerado como escenografía? Sí, sin ningún lugar a duda. Y puede ser considerado como una escenografía de 360, tridimensional. Eso me parece increíble, porque imagínate que este elemento puede servir de fondo, bien, pero también está arriba, y en algún minuto uno lo puede rodear, sin ningún lugar a duda. Es una gran escenografía. Tenemos una preguntita más. Bueno, es un comentario, dice, me llama la atención que este proyecto, quién sabe, podría ser una beta de lo que el día de mañana, hablando del futuro, podría ser quizás un techo en movimiento, así como hay fachadas inteligentes que atacan el asolamiento con el movimiento de parasoles. Sí, sí. Es una piel, Sí, sí. ¿sí?
Puede ser en estos días, no sé si tuviste oportunidad de verla, Guillermo, con el tema del Mundial de Fútbol en Qatar y un poco Sí. el tema del clima, pues parte de la manera de proteger los estadios, y está muy bueno el comentario, pues porque ahora asocia uno los temas, como una de las estrategias, digamos, que se ha pensado para los estadios es tener un objeto flotante en los estadios que está programado para que se mueva según el sol y mantenga la cancha siempre en sombra, cosa que le baja significativamente la temperatura. Entonces, ahí volvemos un poco como lo que estábamos hablando, del tema de pensar lo imposible, que al momento puede ser imposible, pero como tú decías, en un proceso de diseño con juicio, de ir materializando y aterrizando pues, lo que se tiene enfrente como una propuesta, pues se pueden lograr grandes cambios. Entonces, maravilloso. En principio tienen las cosas. Sí. Mira, me acuerda mucho en el campo del diseño, este mismo principio llevado al high-tech, porque esto es absolutamente artesanal, ¿no es cierto? Esto es un elemento muy básico, pero en la BMW, en sus carros, en algún minuto propuso una estructura, una piel flexible, que fuera un elemento que se pudiera, ¿no es cierto?, como branquias de un tiburón, ¿no es cierto?, se pudiera comprimir, se pudiera extender de acuerdo a las necesidades del vehículo. Entonces, yo creo que estas son puertas, como dice este alumno, son puertas al futuro, por supuesto, sin ningún... Es abrir la mente a lo que viene. ¿Y quién más que los estudiantes dentro de este tipo de escuelas? Por eso yo soy muy hincha de ISMUS. ¿Quién más que aquí, no es cierto, no se abre la puerta al futuro? Sí, y pienso que esa es digamos, ¿qué? Como algo que deberían entender los chicos que nos están viendo en este momento, es un poco eso. La arquitectura que estamos viendo hoy ya pasó, o sea, ya está ahí porque ya se resolvió, pero que tienen la enorme responsabilidad un poco en estos momentos en que tenemos que revisar todo el tema que nos rodea de salud, de espacios, de ciudad, de tanta cosa, una oportunidad para pensar en lo imposible como una alternativa, no en lo imposible, sino en las cosas que normalmente no se dan, pero no, que esa no sea la razón para impedir que se den nuevas oportunidades. Por esa misma línea, una última pregunta que tenemos dice, ¿en la facultad tienen intenciones de seguir experimentando con el viento o qué otras ideas de laboratorios como este existen? Bueno, yo creo que hay una conferencia pendiente que me gustaría que invitaran a Domingo, porque Domingo es uno de los arquitectos que está metido en el I+D más fuerte dentro de la facultad. Él está experimentando con muchos materiales. Experimentó con algas, que en algún minuto se los mostré yo el año pasado en la conferencia Creo que de sí. diseño, ¿sí? Se hizo una arquitectura en función de las propiedades fotovoltaicas, de transmitir luz del alga, eh, que ahí fue un material interesante. Trabajó con mimbre. Mimbre para que, para que me entiendan, es un pasto, ¿no es cierto?, que se seca y uno hace muebles con este tipo de vegetación, elementos que son reciclables. Hoy día está trabajando con el viento y no puedo, esto ojalá que lo muestre, si me dicen que yo lo conté, no voy a No lo negarlo, sostengo. no lo sostengo porque está trabajando una textura, una piel para un pabellón en Tokio. Es una tetera, la verdad que yo lo vi igual a una tetera después de la ceremonia del té en Tokio, pero en función de ciertos materiales interesantes. Creo que esta es una puerta, insisto, esta es una puerta que se abre a la experimentación de materiales, pero con un propósito, o sea, hacer feliz a la gente. Ese es nuestro propósito. Producir soluciones, ¿no es cierto?, que sean razonables, económicas, que no contaminen, ¿no es cierto?, y que sean creativas, por supuesto, sin ningún lugar a duda, y que sean originales. Yo también soy muy hincha de lo que podemos hacer a nivel latinoamericano, y creo que ISMUS es un campo de experimentación fantástico. O sea, por experiencia, por los talleres que me ha tocado hacer ahí, yo he salido maravillado, ¿no es cierto?, de los tremendos resultados que hemos tenido. Así que sí, es uno de los campos de experimentación que estamos haciendo. Bueno, no sé, ¿hay otra pregunta, Eduardo? Creo que... No, ya no tenemos más preguntas.
Bueno, Guillermo, ¿qué nos quisieras dar un poco como la frase para cerrar, para que quede en la reflexión con estos chicos? Un poco te dejo a ti el cierre. Yo creo que son dos frases. La primera frase era algo lo que les estaba diciendo recién, de que nunca, nunca es tarde para proponer algo. Y creo que no hay que tener vergüenza en proponer lo que sea. Domingo empezó a hablar del viento, empezó a hablar del aire, y bueno, ¿y cómo lo va a hacer? Nadie sabía y en algún minuto él se lanzó a hacer esta cosa, con responsabilidad, con rigor. Entonces, no hay que tener miedo a las ideas, por muy ridículas que les parezcan. Ninguna es ridícula. Yo creo que son todas válidas si hay responsabilidad detrás de ellas. Eso es la primera reflexión que me gustaría compartir. Y lo segundo es que yo creo que una buena idea o una idea que sobresale llena el alma. Y a nosotros, en mi país, este tipo de situaciones nos está llenando el alma. Y es muy importante tener, ¿no es cierto?, estos faroles. Así que eso. El resto es samba y carnavales. Qué bien. Gracias, Guillermo. Y pienso que sí, te vamos a invitar a Domingo un poco por ese tema de los nuevos materiales también y la oportunidad de no tenerlo aquí. O sea que, bueno, ya estaríamos hablando para darle un espacio en el escenario. Mil gracias a ti por acompañarnos y, bueno, y por compartir con nosotros y ojalá en el 2021 nos podamos ver presencialmente una vez más. Sin ninguna duda. Así que muchos cariños y la verdad que siempre Innsbruck eso es lo lindo de esta escuela, que uno, todas las experiencias que uno ha tenido son experiencias tremendamente fraternas. He aprendido mucho en Panamá. Así que, mucha suerte, mucho espíritu, mucha fuerza para todos ustedes. Y muy contento de haber compartido. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, no, a ti gracias por acompañarnos. Bueno, Eduardo. Muchas gracias, arquitecto. Hasta luego. Y gracias a los asistentes en la tarde de hoy. Que les vaya muy bien. Gracias. Chao. Chao.